Y en esta oportunidad vamos a analizar en primera instancia la muerte asistida que fue aprobada en Gales e Inglaterra luego de un largo debate en el Parlamento británico, y por ello le doy la bienvenida a nuestro compañero Patricio Peralta. Patricio, ¿qué tal? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo te va? Patricio, muy bien. Cuéntenos cuáles son los siguientes pasos allí en Reino Unido. Bueno, con 330 votos a favor y 275 en contra, el Parlamento británico logra una decisión histórica que tuvo 5 horas de un acalorado debate en la Cámara de los Comunes. Keir Starmer y la canciller Rachel Reeves votaron a favor de esta normativa para la muerte asistida, mientras que la viceprimera ministra y el secretario de Salud votaron en contra. En esta votación cabe aclarar que no hubo posiciones, digamos, de los partidos políticos, y se dejó a los parlamentarios votar de acuerdo a su conciencia y también a sus creencias, que en este tipo de debates y temas pues tiene mucha injerencia. La ley dará a los adultos con enfermedades terminales con menos de 6 meses de vida el derecho a morir, siempre que la solicitud haya sido firmada por 2 médicos y un juez del Tribunal Superior. Un médico prepara la sustancia que va a utilizar, pero no se aclaró cuál va a ser el fármaco que van a utilizarlo, y pues la persona tendrá que tomarlo o administrarlo por sus propias cuentas. No podrá un médico pues administrarle este fármaco, porque hasta el momento en Reino Unido asistir a alguien a morir estaba considerado como un delito con penas de hasta 14 años de prisión. La diputada laborista Kim Ledervater presentó la ley y defendió que los términos y requisitos son muy claros. Además, contó que muchos pacientes con enfermedades terminales atraviesan procesos dolorosos y en su desesperación toman decisiones difíciles para todos los involucrados. Se calcula que más de 600 enfermos terminales se suicidan cada año. Josh, de 33 años, fue un sábado a entrenar rugby y volvió a contárselo a su madre. La encontró muerta. Lisa estaba en fase terminal y había almacenado sus medicamentos y se había suicidado. Afuera del Parlamento, las protestas revelaban la división que provocó esta ley. Estas fueron algunos de los argumentos de quienes respaldaron la eutanasia. ¿Y quién quiere estar postrado en una cama incontinente dependiendo de otra persona para sus funciones humanas básicas? Es también una pérdida de dignidad y se debería permitir a la gente tomar una salida más humana para no acortar su vida, sino acortar su agonía. Del otro lado, grupos de ciudadanos rechazaban esta medida, alegando que es un proyecto de ley que introduce la muerte en la legislación y que eso pues estaban completamente en contra. Ahora, se abren meses de debates adicionales y el proyecto de ley podría sufrir modificaciones a medida avanza, tanto en la Cámara de los Comunes como en la Cámara de los Lores, la Cámara Alta del Parlamento británico, y que podría tardar hasta 2 años en que entre en vigencia todas estas regulaciones y pues efectivamente la muerte asistida. Lo decía nuestra corresponsal Luisa Pulido, que nunca había presenciado un debate tan personal, tan emotivo allí en la Cámara de los Comunes. Y es que Reino Unido, Patricio, se encamina entonces a formar parte de una corta lista de países que han aprobado la eutanasia y el suicidio asistido. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Así es, si bien ambas determinaciones buscan una muerte digna en personas que enfrentan enfermedades incurables, la diferencia es quién interviene en el proceso. Con la eutanasia es el médico el que causa la muerte de la persona al aplicarle un medicamento, y el suicidio asistido es cuando una persona causa su muerte con dosis letales de un medicamento, pero administrado por alguien más, no un doctor. Incluso con la eutanasia se divide en dos. La eutanasia activa, que es la que se discute en todos los países y que está, por ejemplo, en discusión en el Parlamento, y la pasiva, una más aceptada que la otra, que es la pasiva, que se refiere a la supresión o no aplicación de medidas que tienen el objetivo de mantener a una persona con vida, es decir, desconectar los respiradores, por ejemplo, una persona en coma, o interrumpir un tratamiento por voluntad propia, que son muchos casos que esto sí hemos visto y es bastante aceptable. Mientras que la eutanasia activa son las acciones que se producen pues para producir una muerte justamente que no hubiera ocurrido si no se tomaban estas medidas, es decir, si no se inyectaban ciertas sustancias o se tomaban algunos fármacos para terminar con la vida. Por ejemplo, una persona con cáncer terminal pide a los médicos suspender el tratamiento, es decir, accede a una eutanasia pasiva. Esto supondría una larga y extenuante agonía que podría ahorrarse si los especialistas tomaran una acción directa y le aplicaran una inyección, es decir, acceder a la eutanasia activa, si es voluntad, claro está, del paciente. Y ese es
el debate que se abre en todos los países, si permitir o no el dolor y sufrimiento de los pacientes terminales. Los que lograron superar esta discusión y aprobaron la eutanasia activa son los siguientes países: Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Canadá, España, Nueva Zelanda, que lo hizo por un referendo con una amplia mayoría, Colombia también referente en la región y a nivel mundial con respecto a la muerte asistida, Ecuador lo hizo recientemente y algunos estados de Australia y Estados Unidos, mientras que países como Suiza y Austria permiten el suicidio asistido, es decir, los médicos no administran las dosis a quienes lo solicitan y hay organizaciones que se dedican a estos casos, a estos servicios. Por su parte, Alemania e Italia, sus tribunales han dictado sentencias en las que permiten la cooperación al suicidio en algunas circunstancias, pero han impulsado a sus parlamentos justamente a legislar adecuadamente este derecho, pero no existe por ahora una ley al respecto. Vamos con un caso que es Suiza, uno de los países con mayor número de personas que acuden a estos servicios. Se reporta que cada año más de 1,000 personas recurren a una muerte asistida. En su reglamentación, por ejemplo, está penado si alguien ayuda a terminar con la vida de una persona por egoísmo. Esto se refiere si hay intereses económicos detrás, como herencias o de algún otro tipo. En Bélgica, por ejemplo, es legal ambas opciones, tanto la eutanasia como el suicidio asistido, y se exige que se produzca una solicitud por escrito. Se debe dejar transcurrir el plazo de un mes entre la solicitud y la ejecución de la eutanasia, y si esto obliga al médico a buscar una segunda opinión, y este especialista tiene que emitir un informe al respecto. Mientras que Canadá, por ejemplo, permite que las personas con discapacidades elijan morir en ausencia de cualquier otro problema médico. El país que legalizó la eutanasia y el suicidio asistido hace 6 años posiblemente tenga las normas más permisivas del mundo en materia de eutanasia. De ahí que ha habido muchas protestas que dicen que esas regulaciones devalúan las vidas de las personas con discapacidad y pueden estar impulsando a los médicos a sugerir cada vez más este procedimiento a quienes de otra manera no lo hubiesen considerado. Hay otros casos como Perú, por ejemplo, en el que Ana Estrada, una psicóloga que padecía de polimiostis, una enfermedad degenerativa que debilita los músculos, luchó desde 2019 para acceder a una muerte asistida, pese a que en su país es penado. Escuchemos lo que ella decía al respecto. Al yo no poder moverme, no poder acomodarme si es que algo me dolía, no poder hablar para llamar a la enfermera, era como estar presa en el cuerpo y durante las 24 horas. Importante esta diferencia, Patricio. Y ahora, el mundo del cine y la televisión también han creado obras alrededor de este tema, y hay una película, la última de Almodóvar, que retrata esta temática. Así es, La habitación de al lado es la última película del director español y su primera obra en inglés, que gira en torno al suicidio asistido y cómo afrontan las protagonistas esta decisión. Es interesante ver la perspectiva del director, que presenta una película con una temática muy desoladora, que es la muerte, que es enfrentarse a una enfermedad terminal, pero con un sentido del humor que solo él, Pedro Almodóvar, puede lograrlo sin dejar de lado las reflexiones sobre la vida y la muerte. Así que invitadísimos a que vean esta película.